Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Aparicio Vega y bueno, soy profesor de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo y el título de mi comunicación, como pueden ver en imagen, es Galeristas españolas entre 1950 y 1970. Los casos de Carmen Abril, Juana Mordó y Carmen Benedet. Una de mis líneas de trabajo principales desde hace ya muchos años es el comercio artístico y especialmente la historia de las galerías de arte. Y además me han interesado muy particularmente esas galerías pioneras, ¿no? Que se abrieron paso en un mundo, pues todavía, en el caso español, todavía muy precario, ¿m? Durante estas décadas a las que me voy a referir, ¿no? Antes de ello, voy a hacer una rapidísima introducción y bueno, quería indicar que, bueno, que en el caso español, eh, solamente el núcleo catalán tiene un especial desarrollo en las últimas décadas del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. De hecho, ya en 1870 ya se funda una importante estructura comercial en Barcelona, y no solo en Barcelona, en otras localidades catalanas proliferan distintos negocios y el coleccionismo entra en un auge que va a durar varias décadas y que se va a ver interrumpido por la guerra civil, ¿no? En ese importante número de establecimientos que abren en Cataluña, que están muy bien estudiados, por cierto, destaca pues incluso algún caso de galerista como Dalmau, que va a hacer una importantísima apuesta por lo más moderno, incluso a nivel europeo. Es, ya digo, una aventura muy arriesgada para un empresario y más, ya digo, hace más de un siglo, ¿no? Pero no me entretengo porque, ya digo, una vez pasada la guerra civil, en Madrid poco a poco se van a ir pues abriendo una serie de establecimientos, muchos de ellos apoyados, ya digo, en otro negociado, mueblerías, librerías, especialmente las mueblerías van a tener una importancia grande, ¿no? El caso de Biosca va a ser muy relevante. En 1940 abre sus puertas en la calle Génova de Madrid, va a ser un negocio muy longevo y es muy interesante por muchos motivos, ¿no? Bueno, en primer lugar, Aurelio Biosca ya venía de experiencias anteriores, de haber sido empleado por Badrinas en Barcelona, un artista aficionado, por cierto, que también regentó importantes negocios de venta de muebles y donde hacían exposiciones. Aquí tenemos precisamente el anagrama de uno de los locales que fue propiedad de Badrinas, y ese modelo de mueblería con galería pues será el que traslade a Madrid, ¿no? Ya digo, en esa inmediatísima posguerra, ¿no? Aquí vemos algunas de las imágenes de los negocios de Badrinas, en todo caso siempre en los años 30, pero antes de la guerra civil que interrumpe todo. Vemos ahí en imagen a Aurelio Biosca y la fachada de su establecimiento, que va a tener diversas etapas y donde además durante esa primera época, la de la más pura y dura autarquía, también va a ser un cenáculo muy importante para, ya digo, la modernidad en todo lo que se podía también, a cargo de, por ejemplo, la famosa Academia Breve, una especie de club muy selecto del que van a salir importantes también coleccionistas y otros galeristas en un futuro próximo. Y bueno, pues incluso organizaban el famoso Salón de los 11, que hacían exposiciones, hablaban de arte, era uno de los pocos lugares donde se podía, claro, siempre también dentro de un determinado círculo social, hablar de arte, ¿no? Y estaba comandado esa especie de club, esa academia breve, por Eugeni Dors. Que tenemos precisamente dentro de los papeles, igual que estas imágenes que están depositadas afortunadamente en el Reina Sofía, en su centro de documentación, y seguimos viendo en imagen. Poco tiempo después, en 1943, abre otra firma en la calle Jovellanos de Madrid, Estilo, ya digo que desde ese año 43 va a
promover importantes exposiciones en otra mueblería de lujo, en este caso a cargo de un arquitecto de origen asturiano, Emilio Peña, y trasladados desde Oviedo. Y bueno, pues esa galería de la calle Jovellanos de Madrid, pues enseguida, ya digo, va a organizar exposiciones relevantes, no solo de pintura, sino también de escultura e incluso dibujo, ¿no? Entre los expositores, pues podemos mencionar, además hacían cuidados catálogos, como el que ven en imagen, pues desde Solana, Mateo Inurria, Vázquez Díaz o Evaristo Valle, entre otros. 2 años más tarde llega el turno de Clan, a cargo de otro personaje muy interesante, también venido de provincias, en este caso de una experiencia anterior en Zaragoza, Libros, que había abierto en el año 40, y ya digo, estoy hablando de Tomás Seral, muy bien estudiado por Chus Tudelilla, que al igual que en el caso de Biosca fue objeto de diversos trabajos de investigación, de exposiciones, publicaciones. Y bueno, en Clan, ya digo, a cargo de ese poeta, ya digo, pues también había tertulia y bueno, un local muy cuidado y muy interesante, ¿no? Eh, También en Madrid, insisto, llegado en este caso del extranjero, de la Alemania nazi, pues vino Buchholz, Karl Buchholz, que ya digo, fue un interesantísimo librero que también dio cuartelillo a la modernidad en el Madrid del año 45. Aquí tenemos, ya digo, a Buchholz con su hijo. Luego, además, no duraría demasiado porque luego se traslada a América y abre otros establecimientos. Y bueno, pues en su local, aparte de libros, pues también, ya digo, dio oportunidad a importantes artistas que serían después, ¿no? Como Guerrero o Palazuelo, nada más y nada menos, ¿no? Muy interesante, ya digo, también este caso. Y llegamos, ya digo, al de Juana Mordó. Juana Mordó es una galerista bueno, que abre su primer establecimiento propio con más de 60 años, pero que llega al Madrid de la inmediata posguerra, después de haber enviudado y de haber conocido el gran mundo europeo, ¿no? Una paz imponente, la de Juana Mordó, de origen griego, casada con un catalán, insisto, y que en la posguerra bueno, se va a Madrid y poco a poco va desarrollando diversas iniciativas culturales, organiza tertulias y bueno, trabaja, ya digo, poco a poco para hacerse un nombre y bueno, en el año 58 sería contratada por Aurelio Biosca para ser la directora artística de su galería en una etapa diferente a la anterior a la que me he referido, ¿no? Solamente estaría 5 años, porque en el año 63 Juana Mordó abandona Biosca para abrir su propio establecimiento en la calle Villanueva. Se va a convertir en una de las galeristas más importantes, sin duda, del siglo XX español, una de las más influyentes. Durante 20 años va a mantener abierto ese local, que luego sería, ya digo, seguiría, ya digo, con él seguiría abierto, es decir, seguiría una de sus socias de la última etapa. Y bueno, Juana Mordó además destacó por muchos motivos, ¿no? Aparte de por su extraordinaria habilidad para los negocios y por su buen ojo, por su apoyo decidido por el arte de los informalistas españoles y además por extender su red, una red que extendió por diversos lugares de España, por distintas provincias. Aquí tenemos una foto también de los papeles de Reina Sofía, que también están, en este caso, yo digo, los de Mordó, gracias a Helga de Alvear, están en el museo, nuestro Museo Nacional. Y bueno, luego retomaremos el caso de Mordó por otro caso. Es muy importante también una figura menor en cuanto a dimensión, si la comparamos, por supuesto, con Juana Mordó, pero muy interesante en el Madrid de los años ya 50 y 60, que sería Carmen Abril. Carmen Abril coge el local de Clan, que estaba en la calle Arenal, cuando Tomás Seral, pues ya digo, lo pone en traspaso. Y bueno, pues ella le da un giro diferente, ¿no? Le da su toque, por supuesto, es una mujer también con una notable personalidad, le interesaba mucho el teatro, era muy divertida, tenía tertulias,
muy habituales, muy frecuentes, y además apostó por artistas que luego serían muy relevantes, como por ejemplo Juan Barjola o Gerardo Rueda. También organizó certámenes artísticos y no abandonó tampoco su actividad como librera. Ella había trabajado empleada antes de abrir, de tomar, ya digo, la decisión de coger el local de Clan y ponerle ya digo, ese nombre Abril, ya digo, y bueno, pues antes había trabajado en otras librerías madrileñas, ¿no? Era de origen asturiano ella, como Carmen Benedet, pero Carmen Benedet decide quedarse en Oviedo y es un caso muy singular. También por derecho propio pertenece a esa generación de grandes galeristas españolas que abrieron camino, sin duda. Abre en la calle Argüelles, dentro del negocio familiar, una papelería que ya digo que ocupaba el bajo de ese edificio que ven en imagen, que había abierto su padre en el año 23, y en la trastienda abre su propio establecimiento, que la vemos en su despacho de trabajo. Tengo que ir rápido. Antes de abrir, unos años antes, se forma en Madrid, un circuito que conocía ya perfectamente desde años antes de abrir, y en el que además entabla relación con algunas galeristas importantes. Y bueno, esta es una imagen de una de las locales más impresionantes del Madrid de los años 50 y 60, que es el de la Galería Neblí. Ya digo, también ella digo, aprendió mucho con Carmen Abril, y luego se asociaría con Juana Mordó, abre en el mismo año. Y gracias a esa relación con Juana Mordó, pues se pudo ver en Oviedo arte de calidad y además fomentó el coleccionismo de manera importante. Aquí tenemos una imagen del interior de ese cubículo que había sido diseñado por Joaquín Vaquero Palacios, ya digo, a petición, ya digo, gracias a esa relación que tenía estrecha, otro ovetense, en este caso pintor y arquitecto, que también le aconsejó, ya digo, pues cómo iluminar las exposiciones, en las que vemos aquí algunos de los nombres de sus expositores habituales, donde la calidad, y además no dejó que el circuito estuviera comandado por los artistas locales. Y bueno, insisto que ella había visto ya mucho arte y además en paralelo fue conformando un archivo que todavía sigue existiendo, no ya la galería ni la papelería, y bueno, donde podemos incluso rastrear su relación estrechísima con otros importantes establecimientos como la Galería Maeg o como Gaspar, que también le nutrió incluso de una exposición de Picasso. Y además, en el año 71 abrió Grupo 15 en Madrid, a cargo de su dirección de María de Corral López Dóriga, otra figura esencial. Y bueno, también va a entablar una relación estrecha Juana Mordó para vender arte gráfico, estampas de notable calidad y con un discurso actual. Y bueno, lo va a hacer durante toda la década de los 70 y 80, ¿no? Esa firma, Grupo 15, estaba en la calle Fortuny de Madrid, ¿no? Y junto a todas ellas, pues muchas otras, insisto, galeristas muy interesantes, que darían para muchas charlas, como Margarita Lucas, que junto con Navas Juez en el año 64 también abre Edurne. No olvidemos tampoco el caso de Elvira González, una figura gigantesca que estaría a cargo de Teo, o Fefa Seiker, maravillosa, que en el año 66 homónima, pero va por distintos sitios de Madrid, Gloria Kirby, que era pues dueña de Vandrés, o Enrique Menor, junto con Amparo Barbero, también, pues ya digo, abren Múltiple 417 en Príncipe de Vergara, o Eugenia Niño, junto a su hijo Álvaro, en Núñez de Balboa, en el año 69, la mítica Sen. Estos son algunos de los nombres esenciales. Antes hablaba de Neblí, que estaba en Serrano 80 y donde habían trabajado Loli Pepi Sánchez y también pues Amparo Martí, ¿no? Bueno, ya digo, realmente toda esta nómina de, ya digo, de galeristas de extraordinaria relevancia, ya digo, pues compone una parte esencial de no solo de nuestro circuito, sino para entender, ya digo, todo lo que pasó en el campo artístico y expositivo español de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y mi comunicación simplemente quería poner el foco en esos nombres, en esa generación y sobre todo en ese periodo de los años 50 y 60 que va a abrir paso a una serie de galeristas que en los años 70 ya serían muchísimos
muchísimos más y muchísimas más, y que, bueno, pues sería ya el boom de las galerías en España, pero antes, ya digo, hubo que abrir camino y lo hicieron especialmente ellas. Muchas gracias y bueno, hasta otra ocasión.